Siempre me imaginé Montevideo como algo vivo. Como si fuera una persona que camina conmigo todos los días. Hasta voz le puse. Montevideo late y se retuerce al ritmo de hombres y mujeres que la recorren y la habitan. Montevideo sufre, ríe, ama y muere todos los días. La vida deja marcas en la ciudad. Son las cicatrices de las miles de historias que hay para contar. Acompáñenme a caminar juntos por la piel de la ciudad. Montevideo muchas veces me deja solo. Hay días que lo hace porque se olvida, pero otros, creo, lo hace para darme un espacio a mí. Nunca se fue dejándome una carta sobre la mesa, ni empezó ninguna de las despedidas diciendo frases muy trilladas. Pero yo sé que muchas veces fui yo y otras veces fuiste vos. Me alejo lo necesario para tomar distancia de la situación. Y en el momento que quiero llegar a ese punto, ya me siento lejos. Solo y lejos. Una combinación que puede ser dolorosa, pero también muy necesaria. Nunca había llegado hasta acá. Y en el recorrido pienso si me distancié mucho o en realidad sigo donde siempre estuve. Los límites me separan, me marcan la distancia y la imposibilidad de volver rápido. Pero son esas mismas características las que me dan la posibilidad de andar por un rato por donde realmente quiero. A la isla de Flores la habitan generalmente solo dos personas que tienen un rol fundamental. Los fareros operan una construcción que se mantiene firme desde el año 1828 y cada quincena hacen un cambio de turno. Durante ese tiempo, en la isla los días pasan lentos, tranquilos y en soledad. ¿Te acuerdas cómo fue la primera vez que viniste a la isla de Flores? La primera vez fue en el 2010, si no me equivoco. ¿Qué tal la experiencia? Esa primera. Esa primera experiencia fue linda. ¿Era lo que esperabas? ¿Era más o menos...? Y sí, era un trabajo, o sea, un trabajo. Acá nosotros la prioridad nuestra es el faro encendido todas las noches, todo el año, no para, esto no para. Tenemos generadores, mantenimiento constante de generadores, y después mantenimiento constante de las instalaciones. Bueno, acá el tiempo es muy bravo. Y venimos un día antes al Cerva, a la unidad nuestra, a hacer las compras. Y compramos todos los víveres, todo lo que levantamos el material para trabajar, o sea, todo lo que consiste en traer. Acá estamos, o sea, aislados, ¿no? Tenemos que traer todo, ver todo, que esté todo bien, para no olvidarnos de nada. Y es eso. Después subimos al otro día en el barco y después sería eso, los 15 días acá, la rutina. Nosotros ya tenemos establecido como rutina esto. O sea que son 15 días en tierra y 15 días en la isla. Sí, 15 días de licencia es. O sea, vos trabajas 15 de corrido y 15 de franco. Franco, ahí va. ¿Qué se hace en el tiempo libre? En el tiempo libre tratamos de comunicarnos con la familia y después estudiar algo, entretenimiento, la tele. Ah, bien, hay televisión. Claro, tenemos televisión, sí, tenemos energía eléctrica. ¿Internet? Internet también tenemos, llega la señal. Bien. ¿Y cómo se lleva ese ocio? Porque son 15 días. ¿No? Y se aprende a llevarlo. ¿Se aprende a estar solo? Claro, sí. ¿Sí? O sea, me imagino la noche, el silencio que hay acá.
es un silencio total. Sí, Que se pero escucha el generador nomás. se escucha el generador, se escucha el ruido del mar, las piedras, todo eso. ¿Y El grito de las gaviotas. te llegás a acostumbrar a eso? Claro, sí, es que sí, te acostumbras. Tenés un trabajo raro, Sí, ¿no? Porque para mí ya es normal. para vos ya es normal, normal. pero o sea, yo te lo digo, es un trabajo. Primero, sos responsable de un faro, eso ya es raro. Claro. Trabajás en una isla, trabajás con otra persona, son 2 solos en una isla, trabajás 15 días corridos. Tiene sus particularidades el Sí, sí, trabajo. sí. ¿La familia cómo se fue adaptando a eso? Y se adapta. O sea, hoy en día tenemos para hacer una videollamada con la familia. Y eso es muy importante, ¿no? Y fuiste papá hace poco. Sí, hace poco fui papá. Y supongo que eso tiene que haber sido un cambio. Claro, cambios, totalmente. Y en el rato que tenés más para pensar, por ejemplo, el hecho de haber sido papá, te hace pensar más en cosas diferentes, por lo menos. Y a veces se piensa un poco diferente. ¿Sí? ¿Cuáles son las particularidades que tiene ser farero en una isla? Bueno, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Primero que nada te tiene que gustar. Eso es fundamental. Y tenés que estar convencido de que te dejaron ahí por 15 días. O sea, tenés que convencerte de que salís hoy el martes y vas a volver dentro del martes que viene, ¿no? Dentro de 15 días. Primero es eso, tenés que convencerte de eso. Cuesta. En el arranque cuesta. Pero después la vas llevando porque vos mismo te vas poniendo, vamos a decir, actividades, ¿no? Para ¿cómo te puedo explicar? Para entretenerte, para trabajar, el horario, las costumbres de dormir temprano, dormir tarde. O sea, tenés que buscar una actividad para poder sobrellevar esos 15 días, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, si yo te digo a vos ahora, vamos a la Isla de Flores y vamos a estar 15 días en la Isla de Flores, de repente puede ser una aventura para vos. Pero estoy seguro que el cuarto o quinto día, como que ya tu rutina, que vos estás viviendo acá en la capital, en Montevideo, yo que sé, o en la ciudad que sea, vos tenés una rutina. Tenés que acostumbrarte a la rutina de la isla. ¿Me explico? A esa rutina de la soledad, de estar en un tiempo de ocio, tu cabeza empieza a pensar, porque tenés el tiempo. Hay veces hay escasez de recursos, porque querés comer dulce de leche, pero no tenés. Querés comer milanesa y no tenés pan rallado, ¿entendés? No es lo mismo que estar acá en la ciudad, por ejemplo, ¿no? En un faro de tierra, que vos decís, bueno, me falta harina, pan rallado, voy a estar en el almacén y compro. Y bueno, en un primer momento, como que al segundo día decís, no, esto no es para mí. ¿No? Porque es algo que primero tenés, si bien hay actividades, ¿no? Tenés que un mantenimiento, yo qué sé, trabajos de cómo se mantiene el faro y todo eso, pero casi después tenés un tiempo de ocio que no sabés qué hacer. Porque no es que vas a ir a un almacén yo qué sé, a comprarte un pan con fiambre. Ahí tenés eso y tenés que quedarte ahí. Los primeros días lo llevás.
Después como que ya decís, pa, ¿qué hago acá? ¿Qué pasa con la soledad? Y bueno, hay que llevarla, hay que acostumbrarse. Por supuesto que no estás solo, ¿tá? No es la soledad de decir, bueno, a ver, te sentís solo, ¿no? Para que se diferencie, ¿no? Entonces vos decís, bueno, a ver, estoy acá 15 días. Porque también está la respuesta que vos venías a decir a tu casa, ¿no? Porque tu entorno te exige. Bueno, a ver, ¿qué beneficio tenés en la isla? ¿Por qué te vas a la isla? Claro, ¿a qué vas? ¿Cuál es el beneficio que tenés de irte a la isla? De estar 15 días ahí en la isla. ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Y si te quedás? Bueno, en todo eso se piensa. ¿Y eso en algún momento te pegó mal, digamos? Sí, varias veces, varias veces. ¿Y qué se hace? Y varias veces tuve que aconsejar al que estaba conmigo, decirle, no, mirá, aguanta, yo qué sé, vos pensás que ahora te vas a ir 15 días, ¿tá? Porque no es que vos estás 15 días en la isla y después tenés que ponerte en un cuartel, por decirlo así, 15 días más, no, vos te vas a tu casa, ¿tá? Entonces, bueno, tratá de organizar tu vida para que estés los 15 días en la isla, aislado, solo, y después los 15 días que estás en tierra, bueno, en esos 15 días buscarte la actividad que te compense el tiempo que estás en la isla. ¿Volverías a la isla? Sí, sin duda, sin duda. ¿Extrañás la isla? Extraño la isla, sí. Sí, claro, sin duda, sin duda. ¿Qué extrañas de la isla? Y extraño es, no sé, ¿cómo decirte? A ver, el silencio. El silencio es importante. La pelota pica y se va lejos. Me toca a mí. Pero la verdad, prefiero no ir a buscarla, porque sé perfectamente que no es la parte divertida del partido. Pero también sé que es necesaria para seguir jugando. Recorre tan rápido el asfalto que pienso que no voy a llegar nunca. Acelero el paso y noto que va directo a una boca de tormenta. No voy a alcanzarla, no la voy a agarrar, pero queda trancada justa entre el cordón y la calle. Vuelvo con la pelota en la mano y una sonrisa dibujada, mientras Montevideo atardece cómplice. Lejos de las cámaras, las luces y la ovación, Carlos Grossmüller ya no pisa el pasto de la misma manera. Recién retirado del fútbol profesional, empieza a disfrutar de nuevos recorridos, y en algunos de ellos, mucho más acompañado que antes. ¿Qué te viene a la cabeza cuando recordás esta cancha? ¿Es la misma cancha? No. O sea, es la misma cancha, pero el pasto no estaba. A mí me trae muchos recuerdos porque en realidad cuando vos hablabas del Ombú, era una salida, era un lugar donde vos estabas, no solo venías a practicar o a estar con amigos, venías todos los días, por más de que no tengas práctica, era como una familia, que vos venías acá y pasabas el tiempo acá. Estabas en tu casa de tarde, después de la escuela. Voy para el Ombú. Y me voy para el Ombú. Y por ahí mi vieja estaba tranquila que yo estaba acá en el club, porque siempre había alguien conocido. Y nosotros nos crecimos acá. Entonces, claro, me trae y te moviliza un poco. De acá a Danubio. Sí, de acá a Danubio. Estamos hablando de 5 cuadras. Sí, pero bueno, nosotros entrenábamos en el Forno primero. Por Camino Carrasco. Camino Carrasco. Y después en el Complejo Ingeniero del Campo. Pero de acá a los 13 años ya empezamos a ir a entrenar a Danubio. Y bueno, ahí yo creo que empieza. ¿Qué cambió? ¿Qué sentiste cuando te pusiste una camiseta que era un club que era un club de primera? Claro. Ahí hubo algo de, no sé, responsabilidad. ¿Te diste cuenta que esto cambió? ¿En qué cambió? Primero, en aquel tiempo Danubio iban todos los mejores. Entonces vos salías del Ombú
y ya conocías que iba a estar el 10 del Niágara, el 10 del Urreta, el 10, entonces vos tenías una competencia ya que eso te obligaba a competir por ahí acá que no tenías competencia. Vos venías y jugabas, venías los sábados, jugabas, los domingos jugabas. Ahí ya te tenés que ganar un lugar. ¿Por qué? Porque hay 60 aspirantes donde quedan los mejores. Entonces ya pasa a ser una competencia interna, pero una competencia, en fin. Y vos no vas a comparar las dimensiones de la cancha de baby fútbol, ya pasará a jugar en una cancha de 11, ¿no? ¿Y lo recordás como una, capaz que no es la palabra, pero lo recordás como presión? Sí, sí, primero porque obviamente que te querés demostrar a vos de que podés. Yo me acuerdo que en aquel tiempo yo era muy flaquito, y por ahí estaba ese miedo de que yo miraba a los demás y por ahí ya tenía el músculo en las Es piernas. una edad que todos nos desarrollamos diferente. Claro, claro. Y bueno, sos un niño, o sea, vos tenés 13, 14 años y bueno, no es que, obviamente que a nosotros, los jugadores de fútbol, obviamente que nos hacen como madurar más rápido. Dentro del núcleo familiar, dentro de lo que son amigos que te rodean, yo creo que de ahí, de esa época, quedarán 2 o 3, 4, como mucho. Y nosotros hacíamos lo imposible por venir de vacaciones acá y estar con esa gente, ¿entendés? Yo creo que ahí fue el momento donde tuve una inestabilidad, por así llamarlo. Tuve un mes, 40 días, solo, o sea, que me quedé en la casa de Darío, que él estaba allá, estábamos hablando de Alemania, y después sí, ya fue mi señora, con mi suegra. Te casaste muy joven. Sí, me casé el año anterior, pero bueno, yo ya convivía con mi señora, nosotros estamos de los 17 años juntos, y a los 19 ya nos fuimos a vivir juntos. Ya nació Luna, que es la más grande. ¿Es alemana? No, nació acá, nació acá, cuando nosotros teníamos 20 años, y bueno, ya ella se fue de chiquita para allá, con 3 años ya se fue para Alemania, que también es complicado. Vos sabés que a mí me decía Alemania con 23 años, supongo que no hablabas alemán, nada. ¿Hablás algo ahora? Tampoco. Ahora ya ni me acuerdo, pero en su momento... Bien, te sí, manejaba. Sí, me manejaba. ¿Y cómo es para Carlitos, que se fue a los 23 años, con tu señora, pero en realidad fue un núcleo familiar solo, Sí. llegar a Europa, a jugar al fútbol, a un club nuevo, con compañeros nuevos? ¿Cómo recordás? Supongo que habrá sido una gran alegría, porque un pase Sí, obvio. siempre es algo lindo. Sí. Pero cuando llegaste, No, cuando arrancó, ¿qué pasó? no, otro mundo, otra realidad que no estaba preparado, sinceramente. Y bueno, tuve la ayuda o la suerte de que estaba Gustavo Varela y Darío, que me ayudaron muchísimo en la adaptación, en un montón de cosas. La verdad que si no fuera por ellos, si yo hubiese ido y por ahí no estaban ellos dos, no estaban ellos uruguayos, yo me hubiese vuelto porque ya... ¿Te hubiese vuelto? Sí, porque no... Era muy difícil. Y como te hablo, a ver, nosotros, cuando vos jugás al fútbol y estás en la vorágine de ir a entrenar y de estar compitiendo, obviamente que para nosotros es más fácil. ¿Por qué? Porque tenés un grupo que te juntas todos los días, que podés hablar de diferentes cosas, pero también está la familia, que es, vos me decís, con 23 años, mi señora también tenía 23 años, sin hablar. Tenía que estar en una casa cuando yo me iba a concentrar, tenía que hacer los mandados, tenía que... un montón de cosas. Aprender a manejar allá, a manejarse, porque no es que como acá que tenés el súper de la esquina que decís voy hasta acá y voy y compro, no. Allá capaz que vos vivís en una parte y el súper sí o sí tenés que ir en auto. Entonces también aprender a manejarse en ese sentido, el idioma, que es una barrera impresionante. ¿Se sintieron solos? ¿Lo charlaron alguna vez? Sí. El primer día que nosotros, que ellos llegan, nosotros nos quedamos en una casa que después no la agarramos, era una casa enorme, y dormimos. Mi señora, mi suegra, la Luna, que tenía 3 años, y yo, en una cama de 2 plazas. Y habían 5 cuartos en la casa. Y yo lo veo como que chiquilines que juegan al fútbol lo hacen como para hacer algo de deporte y no con la exigencia que nosotros
estamos parados acá en un club de fútbol donde es más normal cada vez que venga el padre y se pare atrás y le grite al niño y le ponga una mochila y una presión a ese niño que por ahí lo único que quería era venir a jugar a la pelota. ¿Entendés? Y a distraerse y a conocer amigos y a estar... Y eso nosotros lo vivimos así nosotros, de esta parte del mundo. Ellos van y juegan, corren, se divierten, se van a la casa y así siguen estudiando, siguen preparándose para la vida. Es otra realidad. Si no se les da de llegar al fútbol, no es que fracasaron para nosotros acá. Si no saliste jugador de fútbol, invertiste un montón de tiempo que fue al Pepe, como se dice acá. Te hacen sentir un fracasado. Te hacen sentir un fracasado. Todo tu entorno, todo. Y eso es una mochila que solo acá se vive. Y ahí empezás a vivir la vida real. Cuando dejás, cuando se apaga, cuando el juez pitó y se terminó el partido, ahí es cuando realmente te chocás con la vida. Yo al no poder trabajar, al no poder salir, también estaba todo el día en casa y ella, la verdad, me tenía que hacer todo. Que sin pedírselo, porque siempre fue así ella, de llevar la casa adelante. Pero fue fundamental y la verdad, si yo no hubiese tenido la familia, que lo que hablábamos hoy, la familia que tengo, no hubiese hecho ni la cuarta parte de la carrera que hice. ¿Cómo te imaginas esta etapa ahora? Mira, yo te soy sincero, yo esta etapa la estoy disfrutando, primero yo, particularmente la estoy disfrutando, personalmente la estoy disfrutando, no me imaginaba estar de esta manera, yo me levanto contento. ¿Sí? Sí, me levanto contento y lo que noto es que mi familia está contenta. Yo cuando dije no juego más, fue como que me saqué una mochila y mi familia eso lo vio. Y hoy por hoy hablo con gente que, no sé, con amigos de Luna que vienen a casa y que le preguntan y le dicen, ¿cómo está tu papá? Lo veo mejor, lo veo de mejor ánimo. Yo antes estaba como muy compenetrado en todo, pensando siempre en cosas de fútbol y tratando de, no sé, de mejorar en esto, de aportar en esto. Y siempre era fútbol, fútbol, fútbol y por ahí no estaba mi cabeza enfocada o en disfrutar. Y hoy por hoy me levanto y como te decía, capaz que voy a repartir, pero me levanto contento. Me levanto, prendo el auto, me voy y arranco y ya mi cabeza está despejada. Y que mi familia me vea bien y que mis amigos me vean bien, eso para mí... Motiva. Sí, está de más. Si tuvieras la oportunidad de hablarle al Carlitos del Ombú, Sí. al que iba a jugar a la pelota, y contarle lo que fue tu vida hasta ahora, ¿cómo se la resumirías? ¿Fuiste feliz? Sí. A ver, el fútbol es una pasión, ¿no? Que esa pasión también fue lo que me llevó a dejar. ¿Por qué? Porque me aburrí de un montón de cosas. Y me harté de un montón de cosas que el fútbol tiene. Que muchos te lo decían, mi familia siempre me lo dijo. Mi familia no le gusta el fútbol, no. Y yo le diría que disfrute o que sea la persona que fui yo. Que el camino que haga, lo haga siendo honesto, trabajando. Y si vos amás lo que vos hacés, me parece que te va a ir bien sí o sí. La hiena. ¿Se puede estar solo, por ejemplo, en una ciudad, en Montevideo? ¿Puedo sentirme solo, rodeado de gente? Bueno, yo creo que hay ciudades que tal vez te permiten más estar solo que otras, ¿no? A mí me da la sensación que, por ejemplo, Montevideo es una ciudad que te permite estar solo. Con esto quiero decir que es una ciudad tal vez poco invasiva, ¿sí? Que en otros lugares vos lo que tenés es
estás como rodeado de oferta, no sé, de diversión o de disfrute. Esto también está en Montevideo, pero me parece que es como una sociedad más respetuosa, podríamos decir, de esa posible soledad. Y por supuesto te da la libertad de retirarte de esas opciones o de acceder a ellas. Y es como un cambio histórico entre que colocó en el espacio de la vida íntima o en el espacio de la vida cotidiana lo valioso, ¿sí? Esto es en la modernidad, cuando lo valioso estaba en el foro o en la plaza pública, donde era la política o la discusión de la ciudad, de los asuntos de la ciudad. Ese cambio es algo que revalorizó la vida íntima, revalorizó la vida familiar y colocó la fuente de sentido en eso, ¿sí? En los hijos. El amor romántico, el surgimiento del amor romántico tiene que ver con esto. Y eso es parte de nuestra vida, aunque no seamos completamente conscientes de que lo más importante de nuestra vida está en esa vida cotidiana. Aquella carta que nunca me dejó sobre la mesa, Montevideo la escribió escuchando los pájaros, entre motores, gritos y bocinas propias de su entorno. Una compañía que le brinda la tranquilidad necesaria para encontrarse a sí mismo. La hoja en blanco es la soledad y el impulso para escribir una palabra que le dé inicio a una nueva historia. Mientras Montevideo me escribe, yo ya estoy volviendo a su reencuentro con un montón de caracteres de inspiración. Daniel Mella publicó sus primeras novelas siendo muy joven y se ganó rápido la etiqueta de gran promesa. Esa mochila la cargó durante mucho tiempo con el silencio de sus letras y su experiencia de vida. ¿Cuándo fue el clic ese de decir, sí, soy escritor? Considerarte a vos mismo escritor, que supongo que no debe ser algo fácil. No. Yo durante mucho tiempo, es más, durante en mi juventud, cuando empecé a publicar, que fue a los 21, en el fondo me daba orgullo haber pasado a ser escritor nominalmente. Pero para mí escritor era una palabra mucho mayor. O sea, para mí escritor eran mis admirados, mis maestros. ¿Te da como ¿viste? pudor? Claro. Para mí, en ese entonces asociaba la palabra escritor como con gran escritor. Como escritor es alguien que no es cualquiera. No basta con sentarse a escribir ni con publicar para ser escritor. Era como una especie de connotación que yo le había puesto a esa palabra, que en realidad no es así. Escritores, hay todo tipo de escritores, ponele. Pero me costó asumirme como escritor, ¿viste? En el sentido de que me cuesta identificarme con una cosa, ¿viste? Como con decir, a ver, sos escritor, soy periodista, me siento reducido, ¿viste? Como limitado. Y yo supongo que en aquella época tenía que ver con que cuando estás creciendo tenés que empezar a definirte y eso implica dejar de ser un niño, ¿no? Cuando sos niño fantaseás y podés ser mil cosas. Puedes ser un pirata, puedes ser un jugador de fútbol, sos mil cosas, pero ya de grande Te exigen que concentrate en una. y tenés que concentrar en una, entonces hay como una pérdida, ¿viste? La pérdida de todas las posibilidades, de todo ese potencial. Estuviste 10 años sin escribir. Sí. ¿Qué pasó?
pasó eso, que me puso muy incómodo el nombre, el molde ese en el que estaba entrando como escritor, y empecé a perder naturalidad. Empecé a convertirme como en un escritor, digamos, profesional, en el sentido de que, bueno, escribo libros para ser leídos, Como un trabajo. no como una especie de trabajo, y empezaron a jugar toda una serie de ambiciones que yo sentía que empezaban no solo a pudrir mi relación con la escritura, sino a empeorar mi escritura en sí, ¿no? Como la empezaban a dirigir a un lugar bueno, ahora tengo que escribir un gran libro, el libro que me establezca definitivamente para dejar de hacer una promesa. Todos esos viajes. Presión. Mucha Mucha presión, ¿viste? Ahora, Entonces, para mí fue eso, zafar de eso. Gran parte de esa presión seguro te la ponías vos, porque sé que, bueno, dedicarte a la escritura era algo que era natural Sí. en vos, Sí. que iba a suceder. ¿Por qué siempre viajas hacia ahí? ¿Por qué es tan necesaria esa parte dolorosa para motivar la escritura? El dolor, bajo cualquiera de sus formas, de alguna manera existe porque hay algo detrás de suma importancia. ¿Viste? Cuando vos te duele que se murió un conocido, lo que hay detrás es amor, ¿no? Cuando te duele que te deje una novia o lo que sea, lo que hay detrás es un gran sentimiento. Y capaz que lo que hay detrás es un gran sentimiento positivo. Me parece que muchas veces los momentos de crecimiento están muy emparejados con el dolor, los momentos de darse cuenta de algo. El dolor es como una cosa que te viene a hablar y tiene un cuento para contarte. Entonces creo que quizás tenga incluso un cuento mucho más interesante para contarte que el de la alegría o el placer. Escribir un libro a partir de ahí, a partir del dolor o de las heridas, es parte del proceso de la herida, ¿viste? No sé si queda tan abierta como antes. Creo que a la hora de convertirse en libro, esa herida se convierte en algo más, por lo menos, que es desde ya un puente entre un alma y otra, ¿viste? Esa herida ya no es solo mía, ahora es compartida. Ahora vos lees y en el mejor de los casos te identificás. En el mejor de los casos reconoces tu propia herida en ese libro. Que es lo que suele pasar muchas veces con los lectores, que es donde te los encontrás por la calle o te mandan un mensaje o lo que sea diciéndote eso, ¿no? Podés establecer un contacto súper íntimo con alguien de Siempre esa me manera. generó curiosidad ¿Viste? eso, porque obviamente vivimos en un mundo de redes sociales que uno está acostumbrado a... Pero ¿cómo te llega a vos la devolución de tus lectores? Me decía recién, bueno, encontrarte en la calle. ¿Y eso cómo te impacta? Porque están hablando de algo tuyo, que luego te diga, o te diga de qué manera lo afectó. Claro. ¿Cómo lo manejás vos eso? A mí me emociona mucho que alguien se me acerque a hablarme en esos términos, porque significa eso, significa a fin de cuentas que no estábamos tan solos como creíamos, significa a fin de cuentas que de lo que me pasa a mí, no me pasa solo a mí. Si yo realmente escribo sobre mí, escribo sobre vos. Si yo realmente escribo sobre mí, estoy escribiendo sobre algo universal, ¿no? Sería muy triste que no se estableciera esa conexión. Capaz que lo que significaría es nomás que el libro es malo, ¿viste? Pero creo que la mayoría de los artistas en un punto hicieron un clic en la cabeza que es el de decir,
lo que me pasa a mí tiene valor, más allá de mí mismo. ¿Viste? Lo que me pasa a mí le pasa a los demás. Este pensamiento que acabo de tener en la calle, que yo digo, es una bobada, y no le doy bola porque pienso, son bobadas mías. Después abrís un libro y te encontrás con ese mismo pensamiento dicho por un escritor, y vos decís, ¿cuál es la diferencia entre él y yo? La primera, él se dio cuenta de que ese pensamiento era válido, de que ese pensamiento lo tienen otros también, de que no es tan pelotudo, ¿no? Como uno cree. Entonces, ahí es donde se rompe, ahí es donde la herida esta de la que hablábamos, o la soledad de la que hablábamos, en la que a veces tiene que escribir el escritor, deja de ser esa soledad, ¿viste? Absoluta. Pasa a estar compartida. Yo comparto mi soledad contigo y ya no estoy tan solo. Y vos tampoco, porque cuando lees y te ves a vos mismo en ese libro, dices, mirá, hay otro como yo por ahí en la vuelta. Pienso en que de alguna manera yo ya tenía esa vocación solitaria de chico, y creo que esa fue una de las cosas que me gustó más del acto de escribir. Cuando me regalaron un cuadernito a los 6 años para que llevara un diario personal, yo me enamoré del momento de estar solo en mi cuarto con mi cuadernito. Había algo ahí que ocurría, ¿viste? Que era la soledad como un espacio de libertad para pensar los pensamientos míos, para sentir lo que yo necesito sentir. Y eso es posible de alguna manera solo en soledad. Tengo en mis cuadernos, yo no tengo derecho a que no fluya. A ver. Yo me siento, si yo abro el cuaderno, es para escribir. Y para escribir lo que sea. Y por lo general son anotaciones que tienen que ver con mi vida de todos los días. No es un diario personal donde anoto fechas ni nada, pero es un cuaderno donde si estoy pensando en algo, estoy procesando una relación con alguien, veo algo por la calle, lo que sea, voy y lo escribo y dejo que ahí la pluma fluya y me voy para donde sea que tenga que ir, ¿viste? Y le doy, y le doy, y le doy. Y del ejercicio ese, que es un ámbito de pura libertad, donde no me puedo trancar, como con los libros. Con un libro vos tenés distintas etapas del proceso. Y una de ellas muchas veces es que te trancás, llegás a callejones sin salida, te surge un problema que no sabes resolver. Ese tipo de escritura para libro, yo la tengo y la amo, y tiene toda una magia. Pero está bueno tener esta otra dimensión, este otro plano donde vos puedas ejercer la escritura y no puedas no fluir, porque no hay razón para no fluir, porque no le estás escribiendo a nadie, porque no estás corrigiendo, porque lo único que estás queriendo hacer es escribir. Y del acto de escribir surgen ideas para lo otro. O sea que ya no hay página en blanco, ¿entendés? Porque Nunca arrancás de cero. nunca arranco de cero. Nunca me siento frente a una página en blanco y no sé lo que voy a escribir. ¿Hasta qué punto compartís? Me refiero, hay cosas tan dolorosas como para no compartir que hayas escrito, pero el solo hecho de escribirlas para vos ya... Hay cosas en los cuadernos que no he publicado por razones diversas o no tienen todavía sentido suficiente, porque no están acompañadas de otras cosas que se lo den, o porque involucran a personas con las que estoy en relación y son cosas que no me interesa que las afecten. Pero a la hora de los libros que he publicado, si bien aparecen personas que conozco y si bien aparecen
cuestiones íntimas, creo que no hay... Creo que el límite de por qué lo publicás o no es tanto como la gravedad de los asuntos que estás tratando o la intimidad de los asuntos que estás tratando, sino el hecho de que conformen o no una pieza fundamental de ese artefacto, ¿viste? que estás generando. Muchas veces se subestima, ¿viste? al lector. Piensa, no puedo ir tan al hueso, ¿viste? Porque la gente se va a asustar o se va a enojar. Yo le tengo un montón de confianza al lector y sé que es capaz de bancarse cualquiera, ¿viste? Porque somos humanos, porque estamos acá en la misma. Me pasó, la vez que me quedó más claro eso fue una vez que fui a dar un taller en una librería donde yo daba un taller y había una señora de la edad de mi madre parada ahí en la librería. Yo pensé que era una clienta de la librería. La saludo por cortesía, hola, no sé qué, y ella me dice, ¿vos sos Daniel Mella? Sí. Y dice, bueno, te quería decir que acabo de leer El hermano mayor, mi hermana se murió hace 6 meses, y te quería agradecer y te quería pedir que no dejaras de escribir nunca. Entonces, el prejuicio mío hubiera sido que a mí me leerían personas como yo, de mi edad, de mi entorno. Esto era una señora, ¿entendés? Que está leyendo un libro que es bastante crudo en ciertas cosas y bastante doloroso. Habla sobre tu hermano. Y habla sobre mi hermano y hay escenas fuertes. Y yo digo, o sea, Era universal. realmente, porque uno a veces desde su cabeza puede decir, esta señora que mira la telenovela, la señora sabe. La señora estuvo casada con algún imbécil que la maltrató durante 30 años o no, ¿entendés? Tiene hijos, sabe lo que es el miedo, el sufrir, el dolor, el amor, o sea, estamos hechos para leer historias, para leer sobre lo que les pasa a nuestros hermanos, por así decirlo. Lo precisamos, ¿entendés? Entonces veo como de confiar que no hay mucho límite a la hora de... Cuando estás por lo menos tratando de ser genuino, ¿no? y de contar tu historia de verdad, me parece que ahí... No hay límite. O sea, la sufrí más que nada cuando estaba haciendo las cosas mal. ¿Viste? Cuando estaba yendo de alguna manera en contra de mí mismo, si sabía que tenía que cambiar de trabajo y no cambiaba, si sabía que tenía que terminar con una relación y no la terminaba, si sabía que tenía que hacer ejercicio y no hacía. En ese estado, la soledad la sufrí. Cuando de alguna manera te pones las pilas y haces lo que sabes que tenés que hacer, no se sufre tanto. Es más, es cuando se empieza a disfrutar, me parece. La palabra soledad a mí me da bajón. A mí me da tristeza. O sea, difícilmente lo puedo unir con algo positivo. Pero hay gente que realmente la disfruta y la ve como una posibilidad que la valora mucho. A mí me cuesta mucho buscarle el lado luminoso a la soledad. Sí, es decir, por sí la soledad no es luminosa, ¿no? En sí no lo es. Y por eso es que yo te insistía, o me parece que es importante,
el pensarnos siempre en esas relaciones y con esas otras personas que han sido importantes para nuestra vida, que son con quienes dialogamos. Imaginariamente incluso, ¿sí? Siempre están con nosotros o en nuestra vida. Entonces, desde ese punto de vista no es por sí algo luminoso. Y el espacio reflexivo es algo que simplemente creo que todos podemos hacer, pero tenemos que entrenarnos en eso. Eso que te decía de Séneca, los estoicos eran como muy partidarios de ese entrenamiento diario. Marco Aurelio, por ejemplo, llevaba un diario, el emperador, ¿no? Llevaba un diario donde al final del día anotaba las cosas que había hecho que él creía que tenía que mejorar. Hacía una especie de raconto de sus acciones para ver, bueno, lo que había hecho correctamente y lo que podía llegar a modificar o a mejorar. Bueno, ese tipo de diario, no es que todos tengamos que llevar un diario, pero eso es como una instancia de reflexión en soledad. Y es algo que creo que todos podemos hacer, ¿no? No tenemos por qué llevar un diario, pero simplemente recordando, pensando simplemente nuestras acciones y sobre todo haciendo ese ejercicio de imaginación contrafáctica, ¿no? La imaginación contrafáctica significa representarnos cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Entonces, en ese momento decir, bueno, esto que yo hice podría haber sido distinto de tal forma. Y es como una forma de ir aprendiendo a actuar en forma virtuosa.